Bajo la óptica de Fusades, ¿cómo se puede evitar en lo que todos tememos, la autocensura periodística? Sí, una medida a corto plazo para evitar estas posibles consecuencias no intencionadas que puedan tener la sentencia, como la autocensura, puede ser la promoción de una reforma legislativa con la finalidad de modificar las penas de los delitos contra el honor, pasándolas de prisión a días multa. Esa es una opción. Por otra parte, sí creemos que la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer un esfuerzo de pasar a explicar en un lenguaje más comprensible a todos los ciudadanos el alcance que tiene esta sentencia para que no vaya a existir este ambiente de inseguridad. Muchas gracias, Claudia, por habernos tomado la llamada y por darnos estas declaraciones. Buenas noches, agradecer el espacio y realmente he disfrutado mucho de estar conversando con ustedes, un tema que tiene tanta importancia en la vida nacional del país. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. A mí tal vez me queda una duda, ¿no? Muchos de nosotros algunas veces o más de alguna vez hemos manejado las fuentes anónimas, ¿no? Viene y cómo queda este tratamiento de fuentes anónimas al final, ¿no? Si estas fuentes anónimas vienen y me están incriminando a alguien y varias fuentes coinciden con lo mismo y no logramos encontrar la contraparte de esta persona, ¿qué pasa? Nos vamos presos por el uso de fuentes anónimas. Según el fallo, y si tú lo lees, dice que la carga de prueba es del que acusa, Sí. ¿verdad? Pero la descarga que queda en el acusado es la veracidad, la demostración de la veracidad de lo que sostiene. Con eso dejan de existir las fuentes anónimas y te vas a ver obligado a revelar tu fuente, lo cual es otro atentado indirecto a la posibilidad de la libertad de expresión o del ejercicio del periodismo, para ser más exactos en ese punto. Por eso es que yo mejor creo que la discusión efectivamente, como decía Claudia, debe ser hacia adelante, porque no es apelable, no lo podemos cambiar, ya lo tenemos encima y es ley, pues, y para qué nos vamos a complicar la historia. Solo hacer ver las consecuencias de lo que implica en este momento para los comunicadores o para la población en general el abuso de la libertad de expresión, o lo que se puede llegar a considerar un abuso, ¿verdad? Porque ese es el riesgo. Porque situarte en lo jurídico y llegar hasta allá, yo creo que no, aunque no hacemos nada, pues. Sabemos, la mayoría de los periodistas, de todo lo que es el gremio de prensa en El Salvador, son excelentes periodistas, trabajan con ética, trabajan con un método, pero lo que tú decías del abuso, pero no podemos taparnos los ojos y no darnos cuenta que hay excepciones, y hay excepciones graves, en los que ha habido abuso del micrófono, abuso de la pluma. Se han dado casos incluso de medios que han inventado hasta noticias, han inventado entrevistas. Entonces, como medios, tenemos la conciencia 100% tranquila para decir, no, es que nunca ha habido un abuso. Bueno, un ejemplo sencillo. No es lo mismo, creo, que vos, Lorena, me dijeras en este grupito de 5 personas y no ante cámaras, sos un periodista haragán, irresponsable, que no corrobora datos ni nada, a que me lo dijeras utilizando un medio de comunicación. De hecho, eso queda bastante claro como una agravante, porque tiene sentido que sea agravante, en este título del Código Penal que tiene que ver con los delitos contra el honor. Porque yo posiblemente te diría, bueno, mala onda lo que me estás diciendo, pero los efectos que eso pudiera tener si vos dijeras eso ante cámaras, por ejemplo, serían mucho más perniciosos para mi modus vivendi, que es ser periodista. No sé si me explico. El caso que dio lugar a la reforma del Código Penal en 2004 tenía algo que ver con eso, es decir, había detrás de eso una situación similar. En un programa de radio hace unos días yo también planteaba esto. Les preguntaba a los anfitriones del programa, ¿recuerdan ustedes quién fue la reina de la basura? Ese tipo de declaraciones injuriosas que se martillan y que no están sustentadas en donde se publican por un estudio que demuestre que efectivamente se le podría colgar la metáfora de reina de la basura
porque no había un estudio periodístico que dijera, en los gobiernos municipales anteriores el manejo de la basura de esta forma era mucho mejor. Eso es simplemente inaceptable, me parece a mí. Y si uno utiliza un medio de comunicación para denigrar a una persona, para insultarla, para pasearse en su imagen, eso ya es, si lo hace con dolo, ya es maldad. Eso es manipulación de la información y abuso de un medio de comunicación y por lo tanto del derecho que consigna el artículo 6 de la Constitución, el de la libertad de expresión. Es un agravante con dolo actuar de esa forma, sí, perfectamente. Y eso queda recogido en todo este título. Eso aparece en los artículos 180, en los 177, 178 y 179 que mencionaba Claudia también. Cuando lo haces con publicidad o cuando lo haces utilizando un medio de comunicación, eso se considera un agravante porque tiene sentido. Los periodistas ya somos privilegiados. Desde luego que podemos hacer uso de un espacio para ventilar información, pero ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es recoger información, procesarla y difundirla, y todo eso debe hacerse con plena responsabilidad y rigurosidad. El punto es el abuso o la manipulación. El abuso de tener un medio de comunicación para decir cualquier cosa, eso no se puede permitir. Y lo otro que no se puede permitir, a mi juicio, es que exista este código penal así como está. No debería haber cárcel. ¿Por qué? Porque también se puede prestar a lo otro que estamos temiendo que pueda ocurrir un día. Ojalá que no ocurra. Pero podría ocurrir, claro que sí. Pero no deberíamos estar reclamando que a los periodistas sí se nos permita hacer un abuso y a la demás gente no. Yo creo que a nadie se le debería permitir abusar, pero tampoco a nadie se le debería enviar a cárcel por abusar de la libertad de expresión. Vamos a ir a una pausa comercial. En breve regresamos porque me imagino que quieres opinar al respecto. Ya volvemos. Unidos por el progreso, unidos por El Salvador. Con un récord histórico de inversiones, ANDA ha recuperado 14 nuevos pozos para ampliar el suministro de agua a 137,000 personas. Además, está mejorando la planta potabilizadora de Las Pavas, que da servicio al 60% de las familias que viven en el Gran San Salvador y trabaja en un nuevo pozo para llevar más agua a los habitantes de la Unión. Sus impuestos son obras. El Salvador, Gobierno de Unión, Gobierno de Acción. Porque todas las personas somos iguales. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que todas y todos ganemos el mismo salario por el mismo trabajo realizado. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que las tareas del hogar sean compartidas entre hombres y mujeres. Yo apoyo la ley de igualdad. Para que más mujeres podamos estar en puestos políticos. Yo apoyo la ley de igualdad. Si te sumas, somos más. Por una ley de igualdad en El Salvador. Continuamos. Rafa, estábamos analizando cómo estaba la redacción original del artículo 191 con los dos incisos. Solo el tercero es el que se declara inconstitucional, pero pareciera como que sí se le permitía al periodista difamar, insultar. Yo no lo interpreto así y muchas personas, muchos juristas tampoco lo interpretan así. Dice, de igual manera no son punibles. O sea, quiero regresar un poco a lo que decía Ricardo, porque estoy totalmente de acuerdo y a tu pregunta de que si los medios, aquí no creo que haya alguien que se salve. No. Es decir, todos tenemos pecado. En los medios, los periodistas, los comunicadores, de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, podemos caer en el error, el equívoco. No, y hay otros que sí han abusado terriblemente y creo que merecen un gran castigo, como podría ser que acepten públicamente cuando mienten, que acepten públicamente cuando han manejado la información, cuando han calumniado a alguien y pidan perdón, y aparte unos 15,000 a 25,000 dólares de multa, o verlos barrer las calles de San Salvador con su escoba, producto de una demanda civil. Yo creo que eso me alegraría más que esperar que se pudra en la cárcel, porque quizás al meterlo a la cárcel hasta le terminan haciendo un monumento los que lo considerarían un mártir, ¿verdad? Entonces creo que se merece ese castigo, sí, pero afortunadamente en la democracia que hemos construido son los menos, son menos. Hay muchísimos medios
muchísima gente tratando de hacer las cosas mejor. Y por eso para entrar a lo que me preguntabas luego, era el tratar de decir esto en estos artículos.